La rebelión atlante. La pregunta pertinente a estas alturas del informe es: ¿por qué la cultura del sistema nos esconde todo sobre la existencia de la Atlántida? Hasta hace poco se pensaba que la mítica Troya era solo eso, un mito. Pero Troya era pequeñísima al lado de toda una civilización. Y si hay restos de Troya, literalmente la Tierra debe estar infestada de restos de la Atlántida. Y adivinen, así es. Entonces, repetimos, ¿por qué la historiografía oficial la niega? ¿Por qué se empeña en esconder su historia que también, como los restos megalíticos, abunda? Respuesta: porque en tiempos de la Atlántida sucedió algo que está tenuemente reflejado en los libros sagrados de varias culturas y pueblos del mundo. Por ejemplo, el Génesis bíblico, que ya dijimos que es un registro atlante distorsionado por los golem, o sacerdotes, del pueblo elegido. Bien, la virtud de la sabiduría hiperbórea de naturaleza exoplanetaria, traducida por Felipe Moyano, es que nos permite conocer, quizás por primera vez, esta fascinante historia velada de una de las civilizaciones más espectaculares y avanzadas que este universo haya conocido. Es tan importante que la actual humanidad entre en autos de ella, que es necesario que dediquemos esta cápita a narrarla con buenas palabras y lenguaje claro, ya que encierra el verdadero y trascendente significado de un símbolo muy caro para todos nosotros: el Cristo. ¿Qué pasó en tiempos de aquella remota civilización? Primero, no vamos a detenernos en exponer pruebas y datos de los abundantes restos paleoarqueológicos de la Atlántida. En vez de eso, remitiremos al buscador a estudiar libros concretos sobre el tema, como La historia oculta del mundo, de Paul H. Koch, Las huellas de los dioses, de Graham Hancock, o la excelente obra de Robert Scruton, Secretos de la Pérdida Atlántica. Nosotros nos abocaremos a tratar de describir el contexto atlante que la sinarquía ha ocultado con saña, y esto es, que en la Atlántida, cuya historia puede remontarse a 250.000 años atrás, coexistió, además de una humanidad primitiva, una humanidad híbrida, alienígeno-humana. Esa raza atlante, superdotada por una hibridación que se produjo en un origen, como la caída de una raza alienígena en la materia mezclando su sangre con las matrices humanoides disponibles en la Tierra, produjo una MAP o memoria alienígena pasiva, que en tiempos de la Atlántida, más cerca de ese origen, potenciaba en la hibridación la herencia alienígena. Algo importante: la hibridación no fue consentida, se produjo en contra de la voluntad de la raza extraterrestre caída, por engaño, o si se quiere, traición. Sin embargo, el proceso de hibridación fue regentado por quienes propiciaron ese engaño o traición, contando con que la MAP, producto de la hibridación, el ser alienígena encadenado al ánima del homínido, no se activaría al grado de recordar su estado divino original. Cuando esto sucedió, se produjo un cisma que hizo tambalear el andamiaje de la Kalachakra, y las MAP, conscientes del engaño, despertaron y se rebelaron. A primera vista podríamos pensar que es la razón de ser del mito de Lucifer, pero no es así. Con propiedad es el mito del Cristo Atlante, que representa a un hijo de la raza atlante del origen, entre comillas, en busca de la divinidad perdida, de la liberación de la materia, de los ciclos de dolor y muerte. Ahora contextualicemos. Ya dijimos que las MAP son memorias alienígenas pasivas, es decir, latentes, o dicho de otro modo, dormidas. Estas MAP, en el origen atlante, eran mucho más puras como contenido sémico en la psique de los atlantes, por lo tanto, con mayor potencia luminosa
susceptibles de reactivarse y generar un poderoso centro egoico superior a la personalidad psicológica telúrica del alma. Y eso es justamente lo que pasó. Ahora, en la actualidad, aunque no somos tan puros como los atlantes, tenemos memorias alienígenas latentes en nuestra psique, susceptibles de ser despertadas. Y es por eso el gran ocultamiento que la sinarquía hace de la cuestión alienígena, tejiendo un manto de confusión para evitar que las MAP reaccionen al estímulo de los símbolos que casan con el símbolo extraterrestre del origen, en cuya periferia se ancla la memoria alienígena pasiva. Entonces, ¿quién es Lucifer si el símbolo no se refiere a los rebeldes atlantes? ¿Quién es Lucifer? Más allá de dar un significado etimológico, el que porta la luz, Lucifer es un verdadero alienígena, completamente ajeno a este universo. Compréndase bien esto. Es mucho más que un extraterrestre. Es un extrauniverse, un foráneo absoluto en este universo. Por eso mismo no es un simple rebelde, mucho menos un caído, entre comillas. Por eso mismo no es una MAP, pero sí puede ser una MA, o memoria alienígena activa, operando desde fuera del universo material, como sol negro, entre comillas, detrás de Venus. Por eso los arcontes o regentes causantes del encadenamiento espiritual lo detestan. Lucifer tiene la capacidad de ingerir directamente sobre la humanidad cuando así lo precise su estrategia, como en tiempos del Atlántida. Compréndase esto entonces. El acontecimiento que la sinarquía quiere esconder es el descenso de Lucifer con una poderosa armada de dioses liberadores a la tierra en tiempos de la Atlántida, justamente para apoyar a los rebeldes atlantes que luchaban para liberarse de la tiranía de Oricalco, hecho que produjo la destrucción total de la Atlántida cuando los arcontes y Jehová Satanás vieron perdida la batalla. Gracias a la sabiduría exoplanetaria canalizada por el contacto Felipe Moyano, ahora sabemos que Lucifer está directamente vinculado al descenso de una gema extraterrestre, una piedra preciosa de su corona asentada en un cristal, un pedestal llamado la Bruna de Oricalco. Este cristal sería una especie de flash memory, entre comillas, de almacenamiento supermasivo que contiene los registros cronoculturales de todo el tránsito presente, pasado y futuro de la raza extraterrestre caída en el universo de la materia y energía, una especie de matriz extrauniversal que tiene la capacidad de alterar los designios ónticos de la materia. Algo extraordinario realmente, inimaginable, pero susceptible de intuirse como una posibilidad más que dable. En este sentido, remitimos al buscador a El misterio de Belicena Vilca, única fuente traductiva de semejante acontecimiento cósmico. Nosotros, basados en este inspirado relato, construimos una traducción bastante interesante en Belicena Vilca, la última princesa inca, que adornamos con el matiz de la producción sonora con el fin de difundirla y socializarla. Lucifer inspiró la rebelión contra las castas sacerdotales que buscaban y aún buscan la perfección del ánima o alma telúrica a costa del encadenamiento espiritual de una raza extraterrestre cuya poderosa energía luminosa la impulsa evolutivamente. Varias razas con fuerte hibridación participaron en distintas épocas de estas rebeliones, en la que se conoce como la guerra esencial por la liberación del espíritu. Se entiende el rasgo divino alienígena de la materia. Estas razas pasaron a simbolizarse míticamente como deidades: Zeus, Apolo, Prometeo, Atlas, Poseidón, Hades, Cus, Shiva, Krishna, Crom, Osiris, Horus, Mares, Marte, Nimrod, Kukulcán, Bultán, Botán, Odín, así como sus consortes femeninas: Inanna, Venus, Isis, Ishtar, Astarte, Xochiquetzal, Pachamama, Tuchulcha,
Supai, Friga, Freya, Belicena, Ama, Pirena, Anata, etc. El tema de un tipo de cristales y su uso por parte de los atlantes rebeldes es muy significativo. Nuestra interpretación al respecto se basa en la tremenda distorsión que la cultura golem ha hecho del Graal, la gema luciférica, hipostasiada en una copa. Es como sacarle el bigote a Hitler y presentarlo como agente de la masonería o una barrabasada semejante. Nos explicamos. Las deidades luciféricas, entre comillas, que irrumpieron en tiempos de la Atlántida para apoyar a los rebeldes, podrían encuadrarse en el tipo Lux de Malanga. Como ya se vio, son entidades que más que ser refulgentes, manifiestan su esencia como voluntad plasmadora. En lenguaje teológico simbólico, verbo. Esta esencia plasmadora se manifiesta como chispa, rayo, luz. Es el bril del que hablaremos más adelante. Estos cristales habrían sido, y aquí entramos en la especulación, una especie de conductores, amplificadores o transductores de la chispa divina inherente a la facultad plasmadora del agente volitivo de estas deidades. Los atlantes, híbridos muy puros, habrían podido activar estos cristales extraterrestres, que pasaron a ser un botín de guerra muy apetecido por los golem, es decir, por las castas sacerdotales. Esta cultura se ha conservado intacta. Hoy las gemas y cristales, con sus propiedades extraordinarias, según el grado de pureza que posean, son muy cotizados, además de escasos, y siempre se ha asociado su uso a brujas y nigromantes. Para cerrar esta capítulo diremos que la palabra Cristo viene de cristal, justamente por eso, por la pureza de la luz que refulge, refleja, plasma. Entonces, los cristales atlantes eran registros plasmados por la poderosa voluntad extraterrestre. El misterio de Jesús. Desde ya diremos que el símbolo de Jesús, entre comillas, es bastante complejo, y es necesario despojarse de todo dogma para poder desentrañarlo y comprender la verdad. Como Jesús, entre comillas, despojado del símbolo atlante de Cristo, tenemos a tres entidades o sujetos diferentes que devinieron en un sincretismo al que luego se le adosó el símbolo crístico. Veamos. Tenemos a dos personajes históricos, un celote llamado Judas de Gamala y un esclavo levantado en armas, muy posiblemente el famoso Espartaco, entre comillas. Nuevamente remitiremos al buscador a libros especializados sobre la temática del mítico Jesús, ya que por razones de tiempo y espacio no podremos ahondar en ella. Sin embargo, brindaremos las pautas esenciales para desentrañar el mito, dada su importancia en el tema alienológico y por lo tanto ufológico. Bien, el monoteísmo como conspiración sinárquica para desestabilizar y copar al poderoso imperio romano requería que el celote independentista judío Judas de Gamala se amalgamara con el héroe de la gran rebelión de esclavos que asoló Roma, dejando un trauma colectivo de miedo y admiración hacia ese gladiador salido de la nada que devastó Roma con su famosa rebelión. Pero para que el mito fuera impulsado por el recuerdo persistente del héroe Atlante que desafió a los poderes infernales del demiurgo, el Cristo Atlante, como ya se vio, la nueva religión adosó a esta deidad pagana a los atributos del nuevo Mesías judío, entre comillas, y el sincretismo hizo el resto, con la intolerancia y fanatismo de los sacerdotes involucrados en la propagación de la nueva religión monoteísta, que costó la vida de millones de personas en 2000 años de dogmatismo secante. Mesías, Metatrón, no es crístico, y justamente esa es la dualidad bipolar que salta a la vista en los evangelios sinópticos, y resalta más que notoriamente en algunos evangelios apócrifos, como el de Santo Tomás, el evangelio de Judas y el evangelio cátaro de Juan. Más allá de que la New Age y las religiones de masas adopten a Jesús
como prototipo buenoide y aborregado, podemos notar en él el poderoso mito luminoso del Cristo Atlante. Analicemos. El libro de Urantía, que en realidad fue elaborado por la CIA con el concurso de esoteristas eruditos pagados y puesto en circulación con la historia fraguada de que fue concebido por la mano de un hombre con muerte cerebral, hace de Micael, el nombre cósmico de Jesús de Nazaret, una potestad cósmica alienígena con grado máximo, después de la causa primera, entre comillas, es decir, Dios mismo. En esta concepción recargada de parafernalia pseudo alienígena, el lugarteniente de Micael, un tal Ashtar Sheran, supervigila una cuarentena que la Confederación Galáctica ha impuesto al planeta por culpa de la rebelión de Lucifer. Notarán la tremenda confusión que esta falacia implica. Nuevamente, y gracias a la sabiduría exoplanetaria traducida por Felipe Moyano, sabemos que Jesús es un arquetipo psicoideo que cumple la función de empujar a la humanidad gentil hacia el manú entelequial hebreo de cara al nuevo orden mundial en agenda de la sinarquía. Más allá de si tiene una faz alienígena, un Mesías redentor extraterrestre que dice verdades a medias sobre el encadenamiento de una raza extraterrestre a la materia, los famosos ajustadores de pensamiento del libro de Urantía, memorias alienígenas que ayudan, entre comillas, contra su voluntad a evolucionar las mónadas humanas, o bien en su faz de pastor, de cordero sacrificial, cuya sangre derramada también redime a la humanidad hebrea. Lo cierto es que debemos asumir que como sincretismo lleva a la confusión, como hemos venido denunciando a lo largo de este acápite, predisponiéndonos a ser tolerantes con las bajezas sin nombre que comete el pueblo elegido, entre comillas, a cuya raza pertenece. Una total contradicción si caemos en cuenta que el cristianismo, fundado en ese sincretismo, siempre ha sido hostil al judaísmo supremacista, misógino e intolerante. Y es que el Jesucristo gnóstico repetidas veces recalca que Jehová no es su padre, que él pertenece a un extrauniverso puro y perfecto, un reino infinito de autogenerados, es decir, de dioses, que nada tiene que ver con este mundo material imperfecto. Haciendo añicos con esta afirmación ese supremacismo racial judaico de naturaleza totémica y teológica que pretende imponer como único Dios a su deidad tribal enferma, retrógrada y sádica, a más no poder. Leamos a Salvador Freixet e informémonos, ya que eso mismo exactamente lo ratifica en su extensa obra Alguien que fue sacerdote, Jesús. Manifestaciones de la Virgen. Esta es la clave de la conspiración Anunnaki. Gracias a Zecharia Sitchin y su ampulosa obra sobre los Anunnaki, principalmente el 12º planeta y el libro perdido de Enki, podemos imaginarnos ese contexto atlante de dioses extraterrestres creadores, fascinados con un mundo animal rico en minerales estratégicos, adaptado a sus necesidades mediante una colosal obra de reingeniería que incluiría el recondicionamiento de una criatura nativa, hibridación mediante, que daría paso a nuestro origen Mono sapiens. A la luz de la sabiduría exoplanetaria o hiperbórea, podemos reinterpretar el estudio de Sitchin, encontrando valiosas coincidencias con lo que llevamos afirmando a lo largo de este informe. Aclaremos. Los Anunnaki son el Lux de Corrado Malanga. Ya dijimos que los Lux son memorias alienígenas activas, de matriz reptiloide, no encadenadas a los ciclos némicos de un humanoide. Estas son las memorias alienígenas pasivas, también reptiloides. La hibridación, la mezcla de matrices vitales alienígenas con humanoides, solo fue posible, según Sitchin, con la participación genética de una hembra Anunnaki extraterrestre. Esta madre de la humanidad híbrida, Mono sapiense, pasó a convertirse en un referente arquetípico clave,
en una deidad demasiado influyente para el celoso creador de la criatura homínida nativa. Desde entonces, esta deidad femenina, esta alienígena extraterrestre, pasó a ser fuente de conflictos y problemas en el mundo del demiurgo. Marcelino Requejo, un reconocido estudioso que escribió varios libros sobre la temática ovni, ahonda el tema en una obra extraordinaria, Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, ya que con sólidos argumentos ampliamente corroborados por un revisionismo cultural basado en la sorprendente aparición de la Virgen en Friol, España, nota una serie de anomalías características de muchas otras apariciones a lo largo de la historia, llegando a la conclusión, nada convencional sobre la temática, de que esta entidad es en realidad la Inanna Sumeria, la diosa Problemas Anunnaki. Realmente es sorprendente. Veamos. Jehová Satanás cela de los híbridos monosapienses por su potencial divino, su soporte vital, la memoria alienígena adosada al alma anímica, que lo torna divino, pues es capaz de alcanzar aquel estado de deidad. La historia está plagada de hombres que consiguieron actualizar esa herencia alienígena, pese a la predeterminación del alma a diferentes grados de sometimiento respecto al demiurgo. El alma, por más de que alcance un estado débico de gran jerarquía, siempre estará condenada a existir en un rango inferior en este universo. Pero si la memoria alienígena pasiva despierta y se impone al alma, puede desencadenarse de ella y lograr el estado original divino, que la equipara, si no supera completamente al creador del alma y cuerpo que debía evolucionar. Esa es la razón del encadenamiento espiritual y la intolerancia del monoteísmo. La conspiración de los arcontes Anunnaki contemplaba la disminución sustancial de la cronología vital de la hibridación para evitar que las MAP despierten, reencarnando sucesivamente después de ciclos vitales muy cortos, a fin de evitar que la conciencia tome conocimiento de ella, activándola. Y en el campo de la especulación, pensamos que justamente eso es lo que pasó con la princesa sumeria Isa, en algún momento crucial de su vida terrenal, con una hibridación muy marcada en la potencia de su legado alienígena. Esta mujer despertó, logró deificarse y comenzó la rebelión atlante. Su hijo virginal, ahora sabemos por qué, no se necesita coito, ni la exaltación de ningún apetito carnal para lograr la conciencia de la MAP y activarla. Simplemente es un recuerdo que suponemos se activa con la presencia ideática de quien protagonizó dicha gesta, la Virgen y su niño liberador, es decir, la raza atlante que logró actualizar su matriz alienígena, la Virgen, y la memoria alienígena activa, reubicada por ese despertar en su verdadero contexto multidimensional, infinito, eterno, sin cronos, o como quiera llamarse ese estado divino, el Cristo.